¿Quién es Juan Dávila? Emprendimiento, ¿cómo fue para ti? Hay mucha inversión detrás. Lo que han montado aquí en Móstoles. Hemos conseguido repercusión. Está ahí y le gusta todo esto. Mira, yo una cosa... nunca, y puedes grabarlo si quieres, que no... Ok. Ah, bueno, no te he presentado, pero vale. No, pero ¿para qué presentarnos? Mira, Me encanta. Cuando pasa algo así y tú conoces a alguien como Alexis en este caso, dices, ¿por qué esta persona está aquí? ¿Es una simple casualidad o es una causalidad? Desde mi punto de vista es una causalidad, es decir, hay algo que se está gestando y se está desarrollando, en este caso en él, que ni siquiera todavía sabe que está buscando. Pero no es una casualidad simplemente que esté aquí y pueda escuchar este tipo de contenidos o a los invitados, invitadas que traes a tu programa, ¿sabes? El punto es, ¿para qué va a utilizar todo esto él en su futuro? Sí, porque indirectamente, claro, no es algo que él haya elegido, sino que le llega. O sí está elegido. Bueno, es que no lo sabes. Es una creencia al final, no lo puedes saber, pero me gusta creer que sí, de alguna forma elegimos quienes queremos llegar a ser, por ejemplo. O sea, ¿sabes? Y también te pasa a ti, o sea, sí. Desde que te conozco estás cada vez más involucrada en todo este mundo, desarrollando la comunicación y, bueno, este tipo de... ¿Pasado a la final? Ah, ¿pasado a la final? Estoy en la final. Oh, wow. Quedamos 6. Voy a ganar, he ganado. Wow. Independientemente de que ganes o no, la experiencia ya es increíble. Es maravillosa. Sí, porque además yo me alegro por mis compañeros también, mucho. Pero bueno, estoy con el poder de manifestación, de que tengo que ganar. Estás manifestando ganar. Exacto, aunque luego lo pienso y digo, uff, el vuelo otra vez, un mes después, pero digo, mira, si va a la familia. Mira, y aparte siento que me va a abrir puestas. Ya lo está haciendo. Sí, yo creo que también. Ya lo está haciendo. Y mira, hay una frase que me encanta, que es del Dalai Lama. Él dice, a veces no conseguir lo que uno desea es un gran golpe de suerte. Los seres humanos no podemos advertir, ni siquiera los más sabios, ¿no? Pueden saber todos los finales, por así decirlo, ¿no? Las cosas nunca acaban, siempre se transforman. Entonces, ves que ya es una victoria en sí mismo el hecho de que participes, de que hayas estado activa, haciendo cosas, conociendo gente. Ya es una victoria en sí misma. Evidentemente todos queremos ganar, es eso. Quiero ganar, sí, quiero ganar. Tengo la competitividad desde que era niña. Me metieron en natación con 2 años, entonces claro, yo o ganaba medalla o lloraba. Era como, yo toco. ¿Sí? Uy, yo era muy competitiva, yo tenía que ser siempre dentro de las medalla plata. La de bronce no me gustaba tanto. ¿Empezamos? Bueno, este va a ser el primer podcast que lo hacemos al revés. Sí. Es como el final. ¿Hacemos el final y luego el principio? Me encanta. Venga, vale, no? vamos a hacerlo al revés. Este podcast va a empezar con... ¿Qué consejo le darías a alguien que te está viendo ahora? Bueno, si alguien nos está viendo y está escuchando, primero decirle felicidades, no estás aquí por una simple casualidad, es una causalidad. Hay algo quizás que estás buscando, pero todavía no sabes qué estás buscando. Entonces le diría, quédate, porque seguramente que vamos a compartir algunos tips, algunas herramientas o información que podría serte de gran utilidad. A por ello, me ha encantado. Sí. Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sebastián Darpa. ¿Quién es? ¿Quién eres? Bueno, a ver, primero soy un facilitador. Me encanta la metáfora del atizador del fuego, ¿sabes? Cuando quizás recuerdas una época en tu vida que estabas con tus padres o con tus abuelos y estabas enfrente de una hoguera encendida. Cuando la hoguera se comenzaba a hacer pequeña, la llama empezaba a hacerse pequeña, había alguien que utilizaba un atizador para remover el fuego y el fuego volvía a hacerse grande. En algún momento de mi vida creo que conecté con esa especie de metáfora y a nivel de identidad, mi creencia profunda es atizador del fuego interno. Wow. Hay una inscripción que me encantaría que esté cuando yo ya no esté en este plano, o sea, si nos ponemos a visualizar o a fantasear, ¿qué te gustaría que esté escrito en esa lápida, ¿no? Y me encantaría que esté escrito esta frase. A ver, dime. Cuando alguien se acerca a mí con una chispa de esperanza, alimento esa chispa hasta que se convierte en llama. Alimento esa llama hasta que se convierte en fuego. Alimento ese fuego hasta que se convierte en un incendio incontrolable. Soy hijo de las metáforas, de los cuentos y de las historias. De hecho, desde pequeño
el haber crecido con un padre con trastorno bipolar me enseñó desde una edad muy temprana la fragilidad de la mente humana. En aquel momento yo no sabía que estaba buscando dedicarme a algo como esto, por supuesto que no. Pero de alguna forma esas semillas fueron plantadas en mí. Es curioso, mi padre cuando tenía esos trastornos y se convertía aparentemente en otra persona, se convertía en un gran contador de historias. Entonces, de repente de madrugada iba a mi cuarto, me despertaba, me llevaba a la cocina y me empezaba a hablar y yo entraba en una especie de conflicto porque decía, por un lado pensaba mi padre no está bien, es una hora rara, pero por otro lado, ¿sabes, Estefanía? Estaba fascinado por cómo mi padre utilizaba la tonalidad de la voz, cómo hilaba las palabras y cómo contaba historias. No lo sabía, pero ahora lo sé, lo hacía inconscientemente, no pensaba lo que estaba diciendo. Creo que es un poder. A veces la mente consciente, la mente lógica que intenta controlar y tener algo bajo control, interviene y corta aquello que de manera inconsciente puede darse de una forma maravillosa. Y es un caso de wow, ole. Qué historia así, ¿no? De repente. Algo que te habrá marcado, ¿no? Completamente tu vida, lo que estás diciendo. El hecho de haber crecido, ¿no? En una situación así. ¿Qué dirías que es lo que más te marcó? Más allá de que te contara historias, ¿no? ¿Tuviste más interés por todo el tema del desarrollo humano? Supongo que, como te decía, se plantó una semilla. Justo. Es decir, claro, de repente yo era el encargado de darle a mi padre la medicación para que estuviera bien, entonces tenía que estar cuidándolo. Veía sus reacciones muchas veces. Recuerdo, por ejemplo, una imagen muy dura de ver a mi padre con su boca abierta que no podía cerrar su mandíbula por el efecto tan fuerte de toda la medicación que tomaba en esos momentos. Entonces, esas imágenes, pero es lo que digo, mira, lejos de eso ser algo doloroso, ¿no? Yo en algún momento de mi vida lo convertí. Luego aprendí que eso se llama reencuadrar, cambiar el marco de contexto. Y ciertamente alguien puede hacer de algo trágico algo mágico. O cualquier situación que aparentemente sea una trampa también puede ser un trampolín. Entonces es una cuestión de decisión. Yo ya en mi adolescencia decidí que toda aquella historia era una posibilidad, era un trampolín para desarrollar algo que tuviera un valor para las personas. Y es el hecho de acompañar o formar personas en esto que llamamos, bueno, el camino del desarrollo personal. No sé si de repente me ha resonado lo que me acabas de decir, pero... ¿Qué es lo que te ha resonado específicamente? Lo de no verlo, no el enfoque de la trampa, sino verlo como un trampolín. Okay, acabas de abrirme como una apertura, así de repente. ¡Bum! Ya, y lo he visto, lo he observado en tus gestos, porque al final estamos siempre comunicando, ¿no? Y lo bonito es esto, pero si tú, ahora te voy a hacer la entrevista yo a ti, porque dijimos que vamos a hacer todo al contrario. Me he contratado. Sí. Pero mira, esto, ¿no? Si tú pudieras transformar una situación de tu vida que aparentemente fue una trampa y luego te diste cuenta que fue un trampolín, ¿cuál sería esa historia para ti? ¿La tengo que decir? Bueno, si quieres contarla o si no, ¿cómo la reencuadraste? Es que es algo muy personal. Ok. Pero puedo buscar otra que pudiera compartir. Cualquiera que pueda representar un ejemplo, en este caso para la gente que nos ve, ¿vale? De cómo hice para cambiar esto a este otro marco de posibilidades. Ok, ¿no? Sí lo tengo. Siempre quise ser periodista y reportera. Mi vecina era reportera de Españoles por el Mundo. Anda. Y para mí era un ejemplo, ¿no? Y yo en el colegio siempre quería ser reportera. De hecho, hice mi primera campaña de marketing sin yo saberlo con 14 años. Mi madre pequeñita me regaló una cámara. No había cámaras de vídeo ni nada, ¿no? Esto lo sabe mucha gente, ¿no? Así de mi entorno. Y cuando yo estudiaba, como que nunca terminaba de sacar los 10, ¿no? Ya. Conclusión, que con la media de lo que yo sacaba y mi selectividad, no me dieron la nota en ninguna de las universidades españolas para estudiar periodismo. En todas las universidades. Entonces ahí para mí fue como... me dolió porque era lo que esperaba todo el mundo de mí. De hecho era lo que recibí después, ¿no? Del colegio. Pero si tú querías ser periodista. Entonces empecé económicas y el primer año suspendí todo. Y ahí yo dije, yo no valgo para esto. Bueno. Pero dije, pero no me voy a rendir, voy a intentarlo. Y en ese verano recuerdo que estudié todo y lo aprobé todo. Y luego mi cabeza algo hizo clic y dije, bueno, esto es una carrera que me va a dar muchísima ayuda para otras cosas,
contabilidad, derecho, matemáticas, estudiaba mucho eso que también me gustaba. Entonces dije, bueno, son 3 años, termino la diplomatura y nada me tiene que limitar a poder hacer lo que realmente yo quiero. Y a partir de ahí, pues, nació todo, o sea, terminé la carrera y creo que vi más el trampolín de... Claro, de alguna manera todo eso tuvo que estar en tu vida para darte la posibilidad. Sí, 100%. Creo que de cierta manera nos acostumbramos rápidamente a los resultados que son como inmediatos, sí. ¿no? Pero hay algo hermoso en el esfuerzo por conseguir algo. Mira, por ejemplo, ¿qué café te sabría mejor? Te voy a poner varios contextos. Un café que te tomas en casa, ¿cuánto tiempo tardas en hacerte un café en tu casa? ¿Cuánto? ¿1 minuto, 2 minutos? Nada. Ok. Vas a una cafetería, te pides un café, ¿cuánto tiempo tardan en darte ese café? 5 minutos. 5 minutos. Ok. Ahora imagínate esto. Vas una tarde pues, al bosque, cortas tu propia leña, haces una pequeña fogata controlada, pones a hervir agua, esperas a que el agua hierva, luego mueles ese café, lo colocas dentro del agua, esperas un momento y luego lo cuelas para beberte esa taza de café. ¿Cuál de esos cafés te sabría mejor? El tercero, el último. Y hay algo interesante. Por el valor. Es el valor que contiene el esfuerzo. Por eso muchas veces queremos como un resultado que sea inmediato y siempre las cosas dan resultado. Quizás no es el resultado que yo esperaba, pero sí está dando algún tipo de resultado. En programación neurolingüística decimos los fracasos no existen. Tan solo hay resultados de los cuales es posible aprender para retroalimentarte y seguir. Y es interesante porque al final dices, es una forma de pensar y de estar en el mundo. No es el final, es simplemente esto contiene un aprendizaje, reencuadro y sigo avanzando. Mi vida cambió cuando aprendí a aceptar las cosas y entender que todo es aprendizaje, ¿no? Que estamos aquí de paso y... Bueno, de paso. Y bueno, discrepamos, ¿no? Cada uno que piense lo que quiera. Pero siempre he sentido eso y hace unos años me di cuenta de eso, de trabajar en la aceptación y entender que de todo se aprende, ¿no? Tanto de situaciones que son más bonitas y más felices, ¿no? Como situaciones que esperabas otro resultado, como dices tú. Creo que hay una distinción importante que las personas que nos ven y nos escuchan podrían incluir en su vida, que es la distinción planes versus expectativas. ¿Vale? Generalmente tenemos expectativas con la pareja, expectativas con el trabajo, expectativas con quien sea ahí fuera, ya sea una cosa o una persona. Yo quiero que algo se comporte o que algo suceda en mi vida. Claro, ¿qué pasa con las expectativas? Cuando no se cumplen las expectativas que yo tengo en mi cabeza, evidentemente me siento frustrado, me siento mal, bla, bla, bla. Entonces es mucho más interesante tener planes. Los planes, si no salen, se vuelven a hacer y simplemente es un cambio de plan. Pero a la hora de tener este pensamiento, digo, ok, no tengas expectativas, cambia eso por planes. Tengo este plan, vamos a salir a dar un paseo por Madrid, luego, de repente se larga a llover y es terrible. Ok, no pasa nada, hagamos otro plan, Estefanía. Okay, pero no jugamos ya con la expectativa de lo que tendría que pasar. Es un poco lo que decías antes. La aceptación creo que es uno de los componentes más importantes para el bienestar humano. Qué bueno. Y eso, me imagino que todo eso lo das en tus clases, formaciones. Cuéntanos un poco qué es lo que... ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Yo principalmente realizo formaciones en programación neurolingüística. La famosa PNL. La famosa PNL. Damos formación a nivel internacional. Sí que es cierto que el próximo año lo haremos aquí en Madrid también, pero ahora mismo sí, ya te contaré más de esto. Lo estamos haciendo en Estados Unidos, lo hacemos en Denver, en Phoenix, próximamente lo haremos en Nueva York, estamos trabajando en Cancún, es la 7ª edición de la formación Practitioner en PNL, así que principalmente son formaciones en programación neurolingüística. Yo me he formado con John Grinder, que es uno de los co-creadores, entonces suelo hacer una PNL desde la fuente original. Y de hecho he hecho un trabajo de mucho tiempo para modelar el trabajo tanto de Bandler y de Grinder, que son ambos co-creadores. Y digo modelar porque el modelado de la excelencia es la base fundamental de la programación neurolingüística. Skills e Inteligencia Emocional de la Universidad de Zaragoza. De esta temática. Estamos muy contentos porque tenemos todas las plazas cubiertas para el inicio ahora en este año. Y luego formación para empresa también.
Qué bueno, o sea que sí que estás ocupado o a tope haciendo cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Todo a la vez? ¿Alguna cosa que te guste más? ¿Algo que tengas innato? Me apasiona mucho aprender ¿Sí? y tengo que dosificarme en esto, porque a veces el hecho de estar viendo documentales, la lectura antes me gustaba más, ahora la tengo menos activa en mi vida, pero estar aprendiendo constantemente, haciendo formaciones, eso me encanta, me apasiona, es como me doy cuenta, ¿no?, de que estoy ahí en mi centro cuando estoy haciendo estas cosas. Y luego me gusta mucho, como decía antes, modelar la excelencia. Es decir, encontrar personas que son excelentes en algo, pasar tiempo con esas personas y observar cómo es su sistema de creencias, observar cómo es su comportamiento no verbal, observar cómo es su fisiología, observar cómo es su diálogo interno, para de alguna forma obtener los mismos resultados que obtiene esa persona en el campo específico. Hay que decir que nadie es un genio en todas las áreas, ¿no? Pero todos tenemos el talento de Michael Jordan en algún área de nuestra vida, por así decirlo, ¿no? Entonces lo interesante es decir, descubrir, ok, ¿cuál es la excelencia de Estefanía? Entonces, si yo paso tiempo contigo y hacemos un trabajo de modelado, yo puedo de alguna forma obtener esas mismas herramientas para tener los resultados que tú tienes. ¡Wow! Es maravilloso el modelado. Nunca había oído hablar de eso. Te va a enamorar, o sea, cuando hagas la PNL te va a enamorar sobre todo el modelado de la excelencia. Y todo eso se puede aplicar, por ejemplo, para coach, ¿no? Formadores, profesores, ponentes. ¿Eso cómo lo podría aplicar yo cuando doy una ponencia, por ejemplo? Hombre, tú primero tendrías que buscar a alguien que sea un genio o genia en algo específico, ¿no? Imagínate que tú tienes un modelo de un comunicador o comunicadora que te gusta mucho y te dice, ok, quiero... no se trata de copiar, ok, el modelado es tu esencia, es la esencia de Estefanía, pero sí integrarías aquellas herramientas que inconscientemente el modelo, en este caso esa persona, está realizando en escena. Es decir, la gente cuando tiene un área de excelencia generalmente no es consciente de esa área de excelencia. Es decir, tú le preguntas a Messi cómo hace lo que hace y él no te puede decir cómo hace lo que hace, porque lo hace a nivel inconsciente. De hecho, lo mejor que hacemos, lo hacemos a nivel inconsciente. Es un programa. Alguien que pinta, alguien que baila, alguien que desarrolla una pasión, lo hace inconscientemente y es maravilloso verlo. Pero claro, el que lo ve lo puede modelar, es decir, lo puede encuadrar, puede sacar paso a paso de cómo llegar a eso. Entonces lo podrías utilizar para cualquier campo en tu vida. Lo podrías utilizar para el bienestar sostenido, lo podrías utilizar para la comunicación, lo podrías utilizar para hacer coaching con otra persona. O sea, los contextos son... Qué interesante. Y puede ser aplicado dependiendo de cuál sector sea el tuyo, etcétera. Sí, imagínate, ¿no? Generalmente pasa esto. Los seres humanos tenemos creencias limitantes inconscientes, ¿no? Por favor, hablemos de esto. Sí, es un tema muy interesante porque al final dices, ok, vamos a repartir primero en áreas de vida. Vale. Imagínate, para mí todos son relaciones. Es decir, nosotros tenemos una relación con el dinero, con la abundancia, con lo material. Tenemos una relación con el significado que le dimos a la relación de pareja. Tenemos una relación con la salud. Tenemos una relación con el trabajo. Y con todas las áreas de tu vida tú has generado una relación. Esa relación evidentemente no la has aprendido ayer ni antes de ayer. Generalmente aprendiste esto en tu primera infancia, es decir, tus primeros 7 años de vida han sido cruciales porque fue donde se estableció tu sistema de creencias. Wow. Lo interesante de la creencia y de la programación en sí es que cuando una creencia es aceptada por la mente inconsciente de un niño o una niña, esa creencia permanece en el tiempo, a menos que se realice un trabajo de reprogramación para que haya una modificación de esa creencia. Pero si en una edad muy temprana yo acepté que era tonto o yo acepté que la carencia formaba parte de mi día a día, no porque sea una elección consciente, sino porque, imagínate, la situación de casa era que la relación con el dinero siempre era algo emocional, ¿no? Porque eso lo ves, los niños no aprenden únicamente de lo que dicen sus padres a nivel verbal, se aprende mucho más a nivel no verbal. Yo he trabajado casos de personas que han modelado de sus propios padres estados de tristeza profunda. Recuerdo un caso específico de, ok, ¿te pasa algo en tu vida? No, no me pasa nada, vamos hacia atrás, no, no me pasa nada, pero siento una tristeza muy profunda y de repente empieza a recordar cómo veía a su madre
cuando ella era pequeña, en un estado de depresión profunda y la niña evidentemente modeló ese estado de ánimo. Wow. Entonces, somos muy permeables de pequeños y esto es interesante. Aprendemos muchas cosas que son útiles, pero sí que es cierto que aprendemos otras cosas que no son de tanta utilidad. Y hay un conflicto principal. Confundimos la personalidad con la persona. Y esto es crucial entenderlo. ¿Y cómo se diferencia realmente personalidad y persona? No eres tu personalidad. O sea, la personalidad no es la persona. La personalidad es una adaptación que todos nosotros hemos tenido que realizar al medio en el que vivimos. Es decir, claro, ¿qué pasa? Generalmente las personas defienden mucho su personalidad, defienden mucho los rasgos de su personalidad. Y algunos rasgos vienen casi innatos, pero hay muchos rasgos que son aprendidos. Cuando son aprendidos y no son de utilidad, es hora de observarlos para comenzar a cambiarlos, porque no eres tu personalidad. La personalidad no es la persona. Wow. Quizás aprendiste a enfermarte para adaptarte al medio que vivías. Quizás aprendiste a ser un cuidador o una cuidadora y hoy en día te ves en esa situación constantemente y dices, por favor, no puedo tener un momento libre que siempre tengo a alguien a quien tengo que estar cuidando. Quizás aprendiste a ser rebelde. O sea, hay innumerables comportamientos que podemos aprender para sobrevivir al medio que nos toca, ¿sí? Evidentemente todo comportamiento tiene una intención positiva, es decir, hay una ganancia que el niño... A mí cuando alguien me dice, no soy vergonzoso, no eres vergonzoso, te comportas de forma vergonzosa. Y voy a decirte algo más, la vergüenza es un sistema de protección, en algún momento te fue de utilidad, pero hoy ya no lo es. Pero cuando te fue de utilidad, fue genial, porque esa vergüenza te impidió quizás hacer algo que tenías asociado con el dolor, como exponerte en público. Lo vemos todo el tiempo, ¿no? El miedo escénico está súper extendido. ¿Pero qué es el miedo escénico? Es un sistema de protección. Alguien me va a juzgar. Justo. A mí me preguntan mucho que si no me paralizo, ¿no? Cuando subo a un escenario. Y digo, pues no, pero sí recuerdo de pequeña que sí. Yo de pequeñita destacaba, pues de repente una función, ¿no? Pues la protagonista era yo. ¿Por qué? No lo sé, me elegían. Porque era la graciosa, la que bailaba, la que saltaba y la de todo, ¿no? Claro. Me sentía muy artista. Pero en el momento en el que me encontraba en esa situación, me bloqueaba y me ponía a llorar. Y me bajaba del escenario o incluso le decía que lo haga otra persona, pero te hablo desde muy, muy pequeña. Uh-huh. Y yo eso sí que no sé cómo lo cambié, imagino que de forma inconsciente, no sé cómo funcionaría eso, si algo que hacía de una forma, luego decidí no hacerlo de esa forma. Claro, ¿cómo funciona eso? Es que es muy complejo porque hay cosas que creemos y después dejamos de creer. Todos hemos creído en los Reyes Magos, pero en un momento dejaste de creer en eso, ¿no? Era una creencia, actuaba como una creencia. Lo interesante de la creencia es que busca coherencia. La creencia busca coherencia, es decir, busca encontrar evidencias en eso que llamas realidad. De hecho, mi sobrina, ella jura haber visto una pata de uno de los camellos, ¿no? La vio, dentro de su cabeza vio esa pata. Wow. Y eso es gracioso, pero ¿qué pasa cuando un niño tiene la creencia de que no puede ser amado? Digo un niño, pero ese niño crece luego y se va encontrando situaciones, circunstancias en su vida que evidencian esa creencia. Por eso la dificultad de cambiar la creencia es que la persona dice, no, si esto es lo que me pasa, si yo realmente ves, me pasa esto. Claro que sí, ya lo sé, porque la coherencia busca coherencia. Estamos influenciados por fuerzas que exceden lo que es consciente. ¿Y qué ocurre, ahora que hablabas de eso, qué ocurre con un niño que de pequeño sufre bullying y crece sin que nadie le trate, ¿no? Ese problema, o que nadie le ayude? Qué pregunta tan hermosa. Y porque somos seres humanos nunca podemos saber qué ocurre. Puede ocurrir que ese niño haga de esa situación que aparentemente fue trágica, la convierta en mágica, la convierta en un trampolín para su vida. Me he encontrado con situaciones de personas con infancias muy duras, pero que sin embargo, a través de sus vivencias, de sus historias, de los entornos que han frecuentado en su vida, han logrado reinterpretar su propia historia. Por eso digo, la persona tiene que hacer una profunda introspección acerca de la narrativa que se está contando. La narrativa es tan preciosa y tan empoderante, por así decirlo, si te cuentas una historia hermosa. Sí. Ahora, si te cuentas una historia terrible, vas a vivir las consecuencias de esa historia que te cuentas. Ahí hablamos un poco de los pensamientos, ¿no?
¿Tú puedes elegir qué pensamientos tener? ¿En realidad, sí? Creo que puedes entrenarte para tener un tipo de pensamiento que sea predominante. Que tú tengas conciencia de todos tus pensamientos lo veo complejo. Pero que tú te entrenes, porque es un entrenamiento, Estefanía. Y es muy duro lo que voy a decir a continuación, pero al final lo podemos ver evidenciado. Un estado, por ejemplo, de depresión que no repercuta en una especie de química cerebral, sino que sea de estado anímico, es un entrenamiento. Alguien necesita entrenarse durante muchos años para sentirse deprimido. Cuando vemos una persona optimista, también vemos lo mismo, es un entrenamiento. Te cuento una pequeña historia, te va a gustar. Esta es una señora, 95 años, está en su casa, ya está prácticamente ciega. Sus hijos están preocupados porque ya no puede estar en casa sola y deciden enviarla a una residencia. Esta mujer siempre ha sido una mujer optimista, toda su vida había visto el vaso medio lleno. Cuando llega a la residencia, la acompañan a su cuarto, una de las enfermeras, y ella entra en el cuarto y comienza a decir: qué hermoso todo, me encanta la luminosidad, me encanta todo el lugar, qué bonito. Claro, la enfermera se sorprende y con todo respeto pregunta: señora, pero discúlpeme, si usted no ve. Y ella dice: ay, no, querida, yo ya he decidido con anterioridad que esto me iba a gustar. Es un entrenamiento. El punto es para qué te estás entrenando ahora mismo. Por eso la ecología de tu mente es un trabajo primordial y debes hacerte cargo. También es una aventura maravillosa porque dices, te pones el gorrito de Indiana Jones y entras a la aventura de meterte en la oscuridad profunda de cómo fueron tus primeros años de vida, qué aprendiste, qué diste por cierto, qué aceptaste sin elegir, ¿no? Y empezar a hacer el trabajo de, ok, voy a cuidar mi mente como si fuera un jardín. Entonces me convierto en el jardinero de ese jardín. Wow. ¿Qué hago cuando hago eso y me doy cuenta de que hay ciertas cosas que no quiero? Creencias que digo, no, eso quiero quitármelo. ¿Hay alguna forma? Por supuesto que hay formas, pero primero te miras al espejo y te dices, lo estoy haciendo muy bien, aunque aún puedo mejorar. Y digo esto porque muchas veces no hacemos el refuerzo del agradecimiento, el camino de progreso que llevamos. Y es importante parar, ¿no? O sea, imagino que te pasa, es de repente estamos tan proyectados, tan eyectados hacia el futuro, que olvidamos que ya hemos ganado muchas cosas importantes para nosotros. Y es bonito ese refuerzo primero, de decir, ok, wow, lo estoy haciendo muy bien, aunque aún puedo mejorar. Luego, hay dos fórmulas para mí de cambio a nivel profundo, ¿no? Una tiene que ver con un trabajo que requiere de inducción hipnótica para poder básicamente entrar a la mente inconsciente y dar una orden poshipnótica que pueda ser aceptado por la mente inconsciente del cliente para que eso modifique y se cambie. Es un trabajo más rápido, pero requiere el acompañamiento de un profesional, en este caso, que pueda hacer un trabajo de inducción hipnótica. Y luego está el trabajo de actuar como sí. Es un trabajo que requiere un trabajo más de voluntad, más consciente, pero que también hace que tus propias decisiones sean las que estén forjando tu nueva forma de estar en el mundo. Y tienes que entender que vas a repetir patrones y vas a caer otra vez en eso y así, pero tienes que convertirlo en algo divertido, porque si no te estás divirtiendo, no lo estás haciendo bien. O sea, mira, Charles Chaplin decía, cuando tú ves tu vida en primer plano, tu vida es un drama. Pero cuando ves tu vida en plano general, tu vida es una comedia. Entonces es mucho mejor reírte de cosas estúpidas que hacerlas, ¿sí o no? Real, eso es real. Mi vida es bastante cómica muchas veces. ¿A que sí? Sí. ¿Pero es el sentido del humor para ti una herramienta fundamental o no? Para mí es fundamental. De hecho, yo hasta en los peores momentos intento utilizar el humor también para eso. Y de hecho, cuando me pongo más seria y profesional, hay gente que me conoce mucho y me dice, no dejes de lado esa parte tuya de tomarte las cosas como te lo tomas y reírte y tal. Y es verdad, es mi esencia. Sé que es la mía, mi naturalidad y todo lo que me ocurre también, que siempre aprendo cosas.
Y es bonito porque ahí regresas a tu autenticidad, que decimos, ¿no? Entonces, hay dos fuerzas generalmente que están influyendo en nosotros. Una es la fuerza del orden. El orden representa lo conocido, lo estable, lo ordenado, aquello que rige nuestra vida con forma de leyes, ¿no? La sociedad básicamente forma parte del orden y todo lo que aprendiste, tu personalidad es orden. Pero luego hay otra fuerza maravillosa, que es el caos, el orden y el caos. El caos representa lo impredecible, representa lo inesperado, pero también lo posible. ¿Qué pasa? Muchas veces estamos demasiado en esta fuerza de orden y nuestra vida se vuelve apática, se vuelve triste, porque básicamente no hay nada nuevo que pueda surgir aquí. ¿Eso de qué te advierte? Necesitas un poco de caos en tu vida. Tú ahora, por ejemplo, te vas a vivir a Tulum, te vas a vivir a México. Evidentemente pasas del orden, de lo conocido, de lo estable, a un espacio nuevo, diferente, inesperado, pero la semilla de lo posible está aquí, no está aquí. ¿De acuerdo? Claro, evidentemente el camino del medio es el interesante, porque si te pierdes todo el tiempo en el caos, eso evidentemente tampoco va a ser de utilidad. Fuerza de gran padre, fuerza de orden, fuerza de gran madre, fuerza de caos. Caótico no significa malo, significa diferente, nuevo e inesperado. Qué interesante. Entonces moverse. Y la gente que está viéndonos ahora puede decir, wow, me represento en el orden, estoy demasiado, mi vida es igual, o sea, como el día de ayer, igual al día de hoy y así, ¿no? Entonces, claro, cuando tu pasado se convierte en tu futuro, evidentemente el síntoma de eso es apatía. Y hay algo que puede salir a la luz, que es la gran epidemia del siglo XXI, vacío existencial. El vacío existencial. Vacío de existencia. De no saber por qué estamos aquí. No tener propósito, no entender... No estamos en el camino de la rata y sentimos que eso es todo en automático. Yo sentí que todo era en automático hace unos meses. Bueno, pero lo interesante de esto es que no catalogamos algo de malo, ¿ves? No. De hecho, cuando alguien tiene un vacío existencial, lo expresa o lo puedo observar a través de sus patrones de comportamiento, representa una posibilidad en sí. Es tu cuerpo mismo intentando darte una alarma de que hay algo que necesitas cambiar en tu vida. Hace un tiempo vino un cliente, en realidad era un chico muy joven, 16 años, su madre estaba desesperada porque quería quitarse la vida. Uh-huh. Era lo que él decía, ¿no? Entonces, dije, bueno, yo no hago muchas sesiones personales, solo trabajo con aquellos casos que representan un desafío, porque esto es un entrenamiento puro, ¿no? Digo, bueno, bien, me gusta esto, vamos a afrontarlo. Vino y le digo, ¿cuál es el motivo de tu consulta? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? No, dice, no, yo lo que quiero es morir. Wow. Y en ese momento recordé un proverbio árabe que dice lo siguiente. Lo miré a los ojos y le dije, ¿quieres morir? Tírate al mar y verás cómo luchas por sobrevivir. Tú no quieres morir, quieres matar algo dentro de ti. Ahora, ¿qué es lo que debe morir dentro de ti específicamente? Entonces ya colocamos la situación de quiero quitarme la vida, una situación general, holística, a algo mucho más específico. En PNI le llamamos esto cambio de niveles lógicos, de un nivel de intención a un nivel de especificación, donde podemos afrontar y trabajar directamente con la situación problemática. ¿Okay? Mira, para mí lo más preciado es la comunicación. Yo entendí una vez, John Grinder me dijo, no olvides, unas cuantas palabras bien organizadas y dichas en el momento oportuno pueden cambiar la vida de una persona. Y creo que todos tenemos evidencia de esto. Unas cuantas palabras bien organizadas y dichas en el momento oportuno, ¡boom!, representan algo que de repente se abre un camino, un puente, un tránsito nuevo que ni siquiera sabías que estaba. Y eso es como la vida. La vida. ¿Tuviste ese momento tú? ¿De cuál? ¿A qué te refieres? ¿De sentir que alguien te dice unas palabras que te marcaron? Sí, por supuesto, he tenido varios momentos de estos. Yo, ya sabes, soy argentino. Yo me vine aquí a España con 18 años. Cuando estaba en el aeropuerto,
hablé con una persona mayor y yo le dije, estoy preocupado, no sé cuándo voy a regresar. Y él me miró y me dijo, nunca vas a regresar. Entonces, imagínate que no me dio mucha esperanza, ¿no? Pero luego dijo, no me malinterpretes. Mira, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando tú vuelvas aquí, el viaje que has hecho, las personas que habrás conocido y las circunstancias que habrás transitado habrán hecho que no seas la misma persona. No. Nunca regresamos a ninguna parte. Y esas palabras me quedaron muy grabadas y fueron hermosas para mí. Y hoy en día muchas veces lo digo a mis alumnos, ¿no? Van a ustedes a comenzar un viaje del que no hay regreso. Porque lo que van a aprender durante estos 8 días, las herramientas, los ejercicios, lo que vamos a compartir y lo inesperado, va a hacer que al final yo te diga, ok, Estefanía, ya no puedes dejar de saber lo que ya sabes. No, ya no puedes dejar de saber lo que ya sabes, ¿ok? Ahora ya lo que haces con tu vida, pero no puedes dejar de saber lo que ya sabes. Entonces, inevitablemente te conviertes en otra persona. Y eso es hermoso, porque ¿hasta dónde puede aspirar el crecimiento de un ser humano? Yo digo, progresen, porque el progreso es felicidad. Ay, me gusta mucho esa frase. No la había escuchado nunca. El progreso es felicidad. Piénsalo. Sí, 100%. Cuando sientes que progresas, sí, te sientes bien. Yo siempre decía que era como, me gustaba siempre mejorar mis versiones en todos los aspectos de mi vida. Porque cuando me preguntaban, ¿por qué haces deporte? Pues me gusta mejorar mi versión física de la anterior. ¿Por qué te cuidas? ¿Por esto? ¿O por qué lees? ¿O por qué estudias? Ah, porque me gusta mejorar. O sea, no como antiguamente que era como, ¿has estudiado esto? Jolín, la Estefanía con 20 años que estudiaba económicas no es la que tiene 37. Y ha leído un montón de libros, y ha conocido a muchísima gente y ha tenido muchos momentos de sombras y de caída al suelo, ¿no? Que para mí creo que ahí es donde más he aprendido, sobre todo de mí. Porque yo a día de hoy todavía siento que sí, me he conocido mucho más, pero todavía siento que me falta mucho por conocer de mí. Y que la vida me pone un montón de situaciones, siento que es como un videojuego y estoy todo el rato aprendiendo constantemente. Y qué hermoso es darse cuenta de que de las situaciones quizás más dolorosas o de aparente fracaso es donde realmente más aprendemos. Es difícil aprender cuando las cosas están bien. Me gusta decir que el ser humano es un posible constante, ¿no? Es una posibilidad constante, es un hacerse a sí mismo. Pero uno no debería olvidar que la posibilidad dentro de todas las posibilidades, es decir, algo que puede pasar dentro de cualquier situación, es la posibilidad de morir. La muerte representa uno de los elementos más inspiradores que conozco. Es decir, la idea de la muerte. Si tú mueres, pues evidentemente se acaba tu vida en este plano, ¿de acuerdo? Bien. Pero la idea de la muerte, tenerla presente, te invita a salir de una situación que hoy en día quizás es dolorosa o está estancada. Puede ser una relación, puede ser un trabajo. Entonces el hecho de que tú recuerdes que nosotros lo más preciado que tenemos es el tiempo, y no es un cliché. Es decir, la moneda de la vida es el tiempo. Esa es la moneda de la vida. La diferencia con una moneda de verdad es que el tiempo nunca regresa. El tiempo solo lo puedes utilizar una vez y ya está, se va. Entonces, de ahí la importancia de preguntarse, ¿qué estoy haciendo con el tiempo mío, ¿no? Con este tiempo que se me ha dado? Y si estás mal, y si estás triste, y si estás en un lugar que estás incómodo, muévete. La incomodidad es algo que, boom, te puede sacar del estancamiento. Qué bueno. Pues para todo el mundo que nos escuche, sobre todo, porque cuando estamos bien, es verdad, o por lo menos yo alguna vez he pensado, puede llegar un momento que la cosa otra vez vuelva para abajo. No lo sabemos. Todo está muy bien, todo muy equilibrado, pero la vida tiene muchos momentos, ¿no? Pero cuando estamos mal, sentimos que no va a llegar nunca el bien, ¿no? Es como... ¿no? Cuando te encuentras como en ese estado de depresivo, de que te encuentras triste, etcétera, que no le ves sentido a nada, ¿ahí qué consejo darías a una persona que se encuentra en ello, que te está viendo y está así, ¿no? Se encuentra mal. Mira, los estados emocionales son como las nubes. Vienen y van, pero no son permanentes. Nosotros tenemos la tendencia de permanecer en ciertos estados emocionales cuando nos entrenamos en ello. Entonces,
Si las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento pueden tomar control de estos 3 aspectos que yo te voy a decir, tienen garantizado el bienestar en su vida. Ahora, evidentemente, necesita de entrenamiento, ¿ok? Entonces decimos, lo más preciado es tu estado emocional. Es preciado porque tu estado emocional, ahora piensa en esto, los estados emocionales determinan tu capacidad de acción. Es decir, cuando tú te sientes entusiasmado, ilusionado, con ganas, enfocado, ¿tú qué haces? Vas al lugar, quedas con la persona, te enfocas en el proyecto, compras el billete, lo que sea, ¿sí? Porque el estado emocional te lo permite. Ahora también los estados emocionales como la frustración, como los celos, como pues, la apatía, la tristeza, la depresión, ¿qué hacen? Te impiden tomar acción. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que entender, mis estados emocionales debo protegerlos. ¿Cómo los protejo? Trabajando en 3 aspectos fundamentales. Aspecto número 1, súper importante. Necesitas entrenarte en mantener una fisiología de expansión. Es decir, cuerpo y mente no son 2 cosas separadas. Están interconectadas y se influencian constantemente. Es decir, en una fisiología de expansión, pecho abierto, hombros hacia atrás, perilla hacia arriba, en una fisiología estoy expandido. Sientes como... Es mucho más difícil que entren pensamientos intrusivos, ¿de acuerdo? Entonces tienes que cultivar, entrenarte en caminar y en moverte por el mundo ahí fuera en una fisiología de excelencia, ¿de acuerdo? Ahora, el aspecto número 2 es el enfoque. Y mucha atención a esto. Tú, al igual que toda la gente que nos está viendo y yo, no vivimos en la realidad. Vivimos en el enfoque que tenemos de la realidad. Entonces, si tú te enfocas en problemas, te diriges hacia los problemas. Pero si te enfocas en la excelencia, te diriges hacia la excelencia. En algún momento debes tener la certeza y la determinación de tomarte de aquí y sacarte afuera de casa para ir a entornos enriquecidos, para ir a entornos donde están esas personas o donde está pasando eso que alimentaría tu llama interna y te volvería a reconectar con esto que llamamos la existencia humana. Pero tienes que poner el enfoque en eso. Entonces tienes que tener esa gestión de dónde estoy enfocando mis pensamientos. Y luego el otro aspecto, tercero, no menos importante, es tu diálogo interno. Porque tu diálogo interno genera significados y los significados crean química en tu cerebro. Entonces, si tú permaneces dándole rienda suelta a ese diálogo interno que te dice que no puedes, que no mereces, que no vales o que te insultas incluso a veces a ti mismo, mira, para mí todo se reduce en esto. Si no tienes un enemigo dentro de ti, el enemigo de fuera no puede hacerte daño. Wow. Pero si el enemigo está dentro de ti, si eres tú mismo o algo en ti que atenta a tu propio bienestar, necesitas trabajar para reencuadrar eso. Y no debes hacer la distinción errónea de que eso eres tú. Tú no eres eso. Entonces, de ahí empezaría como, ok, ¿hay algo en mí que necesita morir? Claro que sí, tú no necesitas morir, pero hay algo en ti que necesita morir. Quizás eso te fue de utilidad y te acompañó. Muchas veces queremos quitar este tipo de comportamientos porque consideramos que son malos y son limitantes, y ciertamente lo son hoy en día. Pero en algún momento esos pensamientos o esos estados emocionales te fueron de utilidad. Lo que pasa es que conscientemente no eres capaz de observar en qué momento se programaron en ti. Mira, ¿cómo podría ser de utilidad? Imagínate un caso que trabajé. Una chica, su comportamiento era la distracción, se distraía constantemente, Estefanía. No podía mantener la atención en su trabajo, con su pareja, tenía problemas porque se le olvidaban las llaves, bla, 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 1000 cosas le pasaban. Ok, comportamiento de distracción. Cuando comenzamos a trabajar y a hacer una profundización de su historia personal, hacemos un trabajo con inducción hipnótica para ir hacia atrás en su línea temporal, ¿sabes qué descubrimos? Te vas a sorprender.
sea, vamos hacia atrás en su historia y de repente ella hace consciente, ella tenía unos 7 años y una persona de su entorno estaba abusando de ella. Entonces, ¿qué fue lo que hizo su mente en ese momento? Salirse de su cuerpo. No quería ni ver, ni oír, ni experimentar lo que estaba pasando. Tenía que distraerse porque era el único recurso disponible para ella en ese contexto. Yo te pregunto ahora, ¿fue útil para la niña usar ese comportamiento de distracción en ese contexto? Claro que lo fue. Y ahí queda programado. Lo que sucede es que eso ya, luego en el tiempo, ya deja de ser de utilidad, ¿entiendes? Pero lo hermoso es darse cuenta de que, ok, esto que yo considero que es malo, en algún momento actuó como un mecanismo de protección para todo el sistema. Si lo veo y lo honro de esa manera, podría ser un camino, una vía para abandonarlo y que eso pueda modificarse por un comportamiento diferente. Pero tenemos que encontrar la intención positiva, es decir, el beneficio que tuvo en un momento determinado ese comportamiento. Situaciones que además, aparentemente desde fuera es como dices, ¿dónde ves lo positivo, no? ¿Dónde ves lo bueno? Qué interesante. Imagino que todo esto lo trabajas en tus cursos. Cuéntanos un poco cómo funciona el practitioner, cómo es el máster y cómo es un poco, si nos puedes contar cómo funciona y si hacéis este tipo de cosas o cómo es. La formación en programación neurolingüística yo considero que es un viaje apasionante. El primer nivel, que es el practitioner en PNL, tú te vas a encontrar con las bases epistemológicas y te vas a encontrar un poco con el trabajo de modelado, te vas a encontrar con 12 ejercicios prácticos que no únicamente vas a realizar porque la PNL es práctica. Son un conjunto de habilidades, herramientas y técnicas para pensar y actuar de forma eficiente en el mundo. Entonces vas a pasar por todos esos ejercicios, pero también vas a aprender el paso a paso para poder guiar a otras personas con esos ejercicios. Y te preguntarás, bueno, ¿y qué se puede hacer con estos ejercicios? Se puede hacer cambio de creencias, se puede hacer cura de fobias, se puede reencuadrar situaciones dolorosas del pasado para neutralizar la emoción que se dispara cuando recordamos ciertas cosas. Se puede trabajar con líneas temporales hacia adelante para consecución de objetivos. Es hermoso porque la gente a veces no sabe que pone en su línea temporal algo. Tú en algún momento colocaste México en tu línea temporal. Quizás no eres consciente de en qué momento ocurrió eso, pero hubo un momento en tu vida en el que eso se colocó en tu línea temporal. Inconscientemente, imagínate lo poderoso de colocar algo en tu línea temporal conscientemente y decir, ok, este es el próximo libro, esta es mi próxima formación, esto es lo que yo quiero hacer de aquí a tantos meses y voy a trabajar para conseguir eso, ¿de acuerdo? Hay un trabajo que requiere mente consciente y hay un trabajo, para mí, mucho más hermoso, que es inconsciente. Es decir, cuando trabajamos con PNL, o por lo menos la perspectiva que me enseñó John, es la PNL, o sea, el cliente, en este caso la persona con la que trabajas, ya tiene todos los recursos que necesita o puede modelarlos. Yo no voy a enseñarle nada a nadie, solamente voy a descubrir cuál es el camino para que puedas ponerte en contacto con esos recursos internos que harían que obtuvieras resultados que hasta ahora se están negando en ti o no son posibles, ¿de acuerdo? A veces alguien me dice, ok, no, necesito valentía porque no soy capaz de dejar esta relación. Y yo pregunto, ¿alguna vez en tu vida tuviste valentía para poder hacer algo? Y claro, la gente dice, oh, sí, bueno, hace... Ok, no me digas nada, simplemente cierra los ojos, ves a ese momento, ve lo que ves, oye lo que oyes, siente lo que sientes. ¿Qué haces con eso? Retomas el recurso. El recurso es el estado emocional. Le llevas al punto, ¿no? Claro, le llevas al punto, rescatas el estado emocional y traes ese estado al momento presente. Piensa esto, Estefanía. El problema nunca es el problema. El problema siempre es el estado emocional. El problema nunca es el problema. El problema es el estado. O sea, que al final el resumen es que tenemos que gestionar las emociones, que nos enseñen a gestionarlas. La gestión de estado es fundamental. Es fundamental porque al final tu estado emocional genera tu historia, tu narrativa y eso modifica, por ejemplo, tus creencias. Pero tienes que trabajar en un estado emocional en el que sobre todo mantienes sana, y cuando digo sana es
desde un punto de vista humilde, tu autoestima. O sea, la creencia de todas las creencias es la creencia sobre tu propio autoconcepto. Si tú te miras al espejo, no te gusta lo que ves, si tú te miras al espejo y tu diálogo interno realmente es detractor, evidentemente necesitas trabajar para reforzar ese autoconcepto. Porque si no, el mundo te va a mostrar un reflejo de eso. Los resultados en la vida, tanto personales como profesionales, terminan siendo un eco, un reflejo de tu estado interno, que evidentemente está vinculado con todo tu sistema de creencias. Ahora, no es un drama, es una aventura maravillosa, de la que posiblemente nunca llegues al final. Es como dices tú, un videojuego, no avanzas niveles, llegas al final algún día. No lo sé, creo que sería pretencioso decir ya he llegado al final, porque la vida... Game over. Sí, no, game over. Pero sale la segunda parte, ¿no? La segunda parte. Qué interesante. Oye, ¿y podríamos hacer algo? Me voy a lanzar un poco, voy a ser un poco lanzada. ¿Podríamos hacer alguna herramienta? A ver, me consta que haces cosas en directo, ¿no? En tus talleres, y que es algo que te hace como... Es algo muy característico tuyo, ¿no? No todo el mundo es capaz de hacer ciertas herramientas en directo, ¿no? Sí, lo que tú haces. Mira, es curioso porque es lo que hablábamos antes. Todo lo que has hecho con anterioridad te ha servido. Yo durante 16 años estudié teatro y trabajé en circo. Trabajé en varias compañías. Wow. Aprendí muchas cosas maravillosas. ¿Sabes algo curioso que pasaba cuando trabajaba en el circo? Veía como, por ejemplo, los payasos, los clowns, salían al escenario y realmente eran personas con un magnetismo increíble, lograban contagiar esa sonrisa a los niños, a los adultos, pero una vez que terminaban su número, salían por detrás de la carpa y toda su fisiología cambiaba, se volvían personas contraídas, muchos de ellos fumaban y estaban sumidos como en pensamientos limitantes, ¿no? Fue curioso ver aquello porque dije, wow, es increíble, ¿no? El mundo es un gran teatro. O sea, es como, pero qué bueno sería que ellos supieran que, oye, ¿por qué activas este estado aquí? Mantén ese estado de entusiasmo, de ilusión que tenías en la pista. Pero no era automático, era inconsciente. Entonces las personas tendemos a hacer cambios de estado según los entornos. Es decir, los entornos determinan cómo nos sentimos. Me encantaría que la gente hiciera una revisión de su casa, por ejemplo, para saber todos los objetos que tienen. No son simplemente objetos, son relaciones. ¿Qué relación tengo con esta planta? ¿Qué relación tengo con este cuadro? ¿Qué relación tengo con estas cortinas? Porque es una relación, te está afectando en algún punto. Puede ser neutral o puede que te afecte de forma negativa y eso modifica tu estado. Hay mucha gente que llega a casa y cuando llega a casa baja sus hombros y entra, rompe su fisiología, ¿no? Y eso es terrible. O sea, eso se llama crear anclas. En PNL llamamos anclas, crear anclajes en este caso que sean de utilidad. Este espacio, por ejemplo, es un espacio que lo tenéis asociado con la creatividad, con todo esto, y es llegar aquí, entrar aquí, es wow. Ganas de crear. Exactamente. Sí, cuando estés allí en tu casa en Tulum, tienes que conscientemente crear cada espacio con una intención, porque los entornos determinan cómo nos sentimos. Ahora bien, quizás podemos hacer un ejercicio justamente de anclajes. Es un ejercicio relativamente corto. No tienes que hablar. Eso es una cosa muy buena de la PNL, que no nos interesa tanto el contenido, sino más bien el contexto, cómo se creó eso. Entonces, es un ejercicio llamado colapso de anclas. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué requerimos para esto? Que tengas una situación que al recordarla sea desagradable para ti. Un recuerdo, ¿sabes? Una situación que viviste. Busca algo interesante. No tienes que hablar de ello, ¿sabes? No lo voy a tener que hablar, ¿no? No tienes que hablar. Ya lo tengo. ¿Ya lo tienes? Sí. Okay, vamos a hacer un poquito de espacio. Importante tampoco cuando tú hables con el micrófono para que se le escuche, ¿no? Sí, sí. Sí, lo primero, como vamos a hacer una especie de demostración para que la gente también pueda ver cómo es el ejercicio y el efecto que tiene, vamos a crear un marco de contexto. El marco de contexto es el siguiente. Al colapsar anclas, primero voy a asociar esa situación desagradable para ti, la voy a asociar y voy a anclarte la rodilla. Es decir, voy a tocar tu rodilla para anclar esa situación, simplemente, ¿vale? Y luego trabajaremos para anclar
algo de un tono diferente. En este caso, desagradable, agradable. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es neutralizar esta emoción que surge cuando recuerdas esa situación. El hecho es que no vas a dejar de recordarla. Podrías recordarla, pero lo que va a suceder es que va a perder esa emoción desagradable, se va a neutralizar. ¿De acuerdo? Vale. Ese es el objetivo específico del ejercicio. ¿Sí? Ok, entonces, Estefanía, me dices que tienes una situación específica que al recordarla desencadena en ti una emoción desagradable. ¿Es así? Sí. Ok. Quiero que, si para ti es más fácil, puedas cerrar tus ojos un momento. Quiero que vayas a ese lugar. Eso es, ve lo que ves, oye lo que oyes, siente lo que sientes. Tú simplemente experiméntalo. Yo estoy ahora mismo calibrando, observando, porque estoy esperando que esa emoción desagradable esté en su punto álgido, es decir, en el punto más elevado para poder realizar, en este caso, el anclaje. Experiméntalo y siente lo que sientes. Eso es, simplemente experimenta cómo es esa situación, esa sensación que está en ti. Eso es. Ok, puedes abrir los ojos, no hace falta ya que estés más ahí. Ahora es interesante hacer lo que llamamos un estado interruptor. Un estado interruptor es como shake, pues shake. ¿Me puedes decir tu número de teléfono de atrás hacia adelante? 5... Ok, lo que acaba de pasar es interesante porque acaba de salirse del estado emocional anterior. ¿Ok? Y eso es interesante porque lo que queremos justamente es que no se quede como asociada a eso. Ahora sí, voy a disparar el ancla, es decir, voy a disparar aquí y lo que buscamos es que vuelvas a conectar con esa sensación, ¿de acuerdo? 1, 2 y vuelve a experimentar eso. Eso es, experimenta cómo es. Eso es, simplemente date cuenta cómo experimentas esta situación, esta sensación desagradable para ti. Eso es. Ok, está. Vamos a ver. Shake otra vez. Y hay algunas cosas que son observables, que es interesante. Por ejemplo, en este caso, en el caso de Estefanía, algunos micromovimientos en su cara, su tensión muscular, el cambio en el patrón de la respiración. Son cosas como que me dan a mí la información de que estás transitando por una situación desagradable. Como dije al principio, no necesito que me diga contenido, ni con quién estaba, ni dónde estaba. Eso para los clientes realmente es muy bueno. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con un contenido contrario. Voy a anclar esta rodilla, pero con una experiencia sumamente agradable. Una experiencia sumamente agradable, ¿sí? Ahora bien, recuerda que algo interesante es que si esa experiencia es de un nivel muy desagradable, busquemos una experiencia agradable que sea igual o superior, ¿sabes? En intensidad. La intensidad es interesante. Ya lo tienes. Sí. Lo bueno es que puede recordar cualquier cosa muy agradable, que no vamos a hablar sobre el contenido, ¿sí? Venga. Ok. Cierra los ojos, para ti es más fácil. Ves a ese lugar, a ese momento. Eso es. Quiero que veas lo que ves, que oigas lo que oyes y que sientas lo que sientes. Eso es, Estefanía. Evidentemente, por la calibración podemos observar cómo está experimentando, está transitando algo que es agradable para ella. Experiméntalo, intenso, muy intenso. Y cómo es experimentar eso. Muy bien. Dale nitidez, ¿no? Como lo ves en todo su esplendor. Oyes y sientes. Ok, soltamos el ancla. Vamos a nuevamente hacer un estado interruptor. Estado interruptor, shake, neutralidad. Ok, bien, voy a disparar nuevamente el ancla por comprobación. ¿De acuerdo? 1, 2 y... Es lo interesante, no puede evitar la sonrisa, ¿no? Y te voy a pedir incluso que lo amplifiques. Amplifica. Estamos anclando, es un ejercicio de capturar el estado emocional.
lo tenemos capturado. Este estado emocional está súper bien anclado. También, claro, hay una facilidad, en este caso de Estefanía, para poder ver, oír y experimentar esta situación específica, lo cual genera todo un impacto fisiológico. Muy bien, ok, ya está. Hemos hecho la comprobación y ahora veremos. Tenemos ancla desagradable, ancla agradable. ¿Vale? Ahora vamos a la magia. Voy a pedirte que vuelvas a experimentar la situación desagradable. ¿Vale? Que vuelvas a ese momento, a esa situación. 1, 2 y vuelve a eso. Ve lo que ves, oye lo que oyes, siente lo que sientes. Disparamos el ancla, experiméntalo. Eso es. Y siente cómo es experimentar esta nueva sensación. Eso es. Es intenso, muy intenso. Puede que sea muy loco dentro de tu cabeza. Si no intentes entenderlo, no hay lógica aquí. Es totalmente irracional. Pero no son irracionales ciertos estados emocionales que mantenemos en el tiempo. Eso es. Muy bien. Ok. Muy bien. Abre los ojos. Wow. Curioso, ¿no? Ahora voy a pedirte nuevamente que vuelvas a experimentar lo desagradable. 1, 2 y cierra tus ojos. Haz tu mejor intento. Haz tu mejor intento. Estoy disparando nuevamente el ancla. Ok. Vale. Muy bien. Eso es. Ahora es la comprobación final. Quiero decir que ya estamos al final del ejercicio. Ya hemos hecho lo que es el colapso. Simplemente no voy a tocarte. Vuelve a experimentar esa situación. Y en su cara ya podemos observar que tiene dificultades para poder encontrar la ruta neuronal de acceso al estado emocional desagradable. Eso no quiere decir que experimentemos algo agradable con una situación que evidentemente es desagradable. Lo que hace el ejercicio es neutralizar el acceso. Eso es un ejercicio simple de programación neurolingüística. Nos ha tomado 5 o 10 minutos. Con ese tiempo podemos neutralizar algo que lleva muchísimos años en la persona. ¿Cómo lo experimentas? ¡Qué fuerte! Pues encima es algo que era rumiante en mí siempre, esa situación. Ahora lo que surge es, bueno, pero luego... Muy raro la mezcla. ¿Ah, que sí? Sí, digo, no es lógico. Lo que hacemos es distorsionar básicamente el contenido. Porque muchas veces nos hacemos daño con situaciones del pasado que las repetimos o las rumiamos, como tú dices, y no tiene sentido realmente, es antiecológico. Con lo cual un ejercicio como este, muy corto, puede básicamente neutralizar. Estamos trabajando a un nivel más superficial. ¿Podremos hacer otro tipo de ejercicio? Claro, podemos hacer una inducción hipnótica y llevarla a su infancia para que recupere un estado emocional de alegría, de felicidad, lo traiga al presente. Podemos hacer cosas maravillosas porque estamos trabajando con el campo subjetivo. La subjetividad es mucho más divertida que la objetividad. Qué interesante, me ha encantado. ¿Te ha gustado? Sí. Este es un ejercicio, digamos, de los sencillos por el tiempo también que tenemos, ¿no? Para el podcast. Pero es un ejemplo. Me ha encantado. Sí, y lo vas a aprender a hacer, lo harás allí allí en Cancún. Es decir, la mente humana es un campo hermoso. La PNL, ¿qué te permite? La PNL te permite ampliar, enriquecer tus modelos mentales. Porque hacemos una distinción. No vives en la realidad, vives a través de tus modelos o mapas mentales. Metodologías como esta enriquecen tus modelos mentales. Ahora bien, una cosa que suele ser una confusión, y me gusta decirlo porque soy uno de los pocos entrenadores que ratifica esto. La PNL no es una terapia. Se puede utilizar para terapia, pero la PNL es un modelo de actualización de tu software mental que puede impactar e influir en todas las áreas de tu vida. Y hecho de una forma ecológica, tendrías acceso a una información y a unos ejercicios que pueden transformar tu vida. De hecho, hicieron eso con la mía. Por eso me dedico realmente a viajar por el mundo y facilitar este tipo de entrenamientos. ¿Dónde estás? Sí. No, estoy pues viendo tu propósito, ¿no? De vida y que ayudas a un montón de gente. Estás
o sea, me llama mucho la atención tu forma de... O sea, toda la evolución que has tenido y lo que estás haciendo ahora. Gracias. Es increíble, enhorabuena, porque yo no conocía a nadie así como tú. O sea, pues estoy bastante sorprendida. Mira, Estaba pensando realmente, digo, claro, él hace esto, ya lo que he sentido yo, ¿a cuánta gente le cambias la vida cada vez que pasas por su vida? Mira, una cosa que Increíble. yo le enseño a mis alumnos, me gustaría dejarte esto para ti, para que lo cultives, porque sé que este momento en sí tampoco es una simple casualidad, es una causalidad. Pero si tú me dijeras, ok, Sebastián, ¿cuál sería, vamos a ponerle consejo, no me gusta hablar de consejos, pero ¿cuál sería el consejo que me darías? Para mí fundamentalmente es este. Si tu presencia no es capaz de sanar, tu metodología tampoco lo hará. Yo he aprendido que hay una cuestión energética, hay una cuestión vibracional, hay una cuestión simplemente de presencia. Por eso es interesante cuando en las formaciones aparece lo inesperado. Yo tengo un programa que voy siguiendo, evidentemente, pero me gusta más cuando de repente aparece algo fruto de lo inesperado, porque ahí hay una posibilidad. ¿Ves? Hemos entrado en el caos, lo posible. Y la gente suele venir porque quería encontrar algo y termina encontrando algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. Y eso es alentador. Y evidentemente genera una sensación de propósito muy hermosa para nosotros. No, es increíble. Oye, y respecto a la ecología, que decías, ¿no? Ese cuidar, ¿no? De tus pensamientos, de tu entorno, etcétera. Te quería hacer una pregunta. ¿Y si es tu entorno familiar o de amigos el que no te genera tener una ecología limpia y saludable? ¿Cómo se puede gestionar esto? ¿Te has encontrado con esta situación más de una vez? Entiendo. Sí. ¿Cómo se puede o qué hay que hacer? Una vez vino un cliente y me dijo algo parecido, que tiene una situación de la que no podía salir, es que no puedo moverme de esta situación. Le dije, error, puedes moverte, no estás plantado, no eres un árbol. ¿Sí? Ahora bien, con el tema de la familia, ciertamente hay dificultades muchas veces. Bueno, pues a veces nuestros padres se convierten en nuestros maestros espirituales más avanzados, ¿no? Entonces creo que reencuadrarlo y verlo como una oportunidad de aprendizaje es un primer paso. Creo que entender que no te tienes que quedar por el hecho de que es tu familia en un entorno que tú reconoces que es dañino para ti, creo que es valentía. Cuando hablamos de amistades es mucho más fácil, o sea, que romper con una relación familiar, imagino que es más complejo, pero con un amigo es ok. Con esa humildad, gracias, no como adiós, chao, no, gracias por lo que he aprendido, pero no quiero estar más en este entorno, no quiero estar más en estas conversaciones. Yo creo que es muy fácil colocarse en el lugar de la víctima, y no deja de ser una excusa. Si hay un virus mental en la gente, es que la gente piensa demasiado, Estefanía. Piensan y dudan, mira. Hay gente que duda, no decide. Cumplen 90 años y deciden que han dudado demasiado. Total. Entonces, es como una decisión es poderosa. Simplemente cambia de entorno. Qué interesante, y es verdad que, mira, aprovechando eso que acabas de decir, ¿cuánta gente llega a los 90 años y analiza su vida y dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo cambio todo lo que ahora me arrepiento, no? Hace poco vi un reportaje que decía que el mayor porcentaje de... o sea, porque le hacían una pregunta a todas las personas que estaban en paliativos, ¿no? Sí. Le decían que era lo que más se arrepentían en la vida, y el mayor porcentaje decía que era no haber hecho lo que realmente les había hecho felices, ¿no? Yo qué sé, mudarte, cambiar de trabajo, el haber hecho, se arrepentían de no haberse movido. Qué curioso, ¿no? Mira, la ecuación es una ecuación que, aunque es sencilla en la palabra, es más compleja en la acción, pero haz que tu motivación sea más grande que tu miedo. Haz que tu motivación sea más grande que tu miedo.
porque si el miedo es más grande que la motivación que te produce, el resultado es parálisis, el resultado es constante rumiación de pensamientos, es decir, es terrible. Mira, no hay peor tragedia en la vida que irnos a la tumba con toda nuestra música dentro. Y sería horroroso que una persona pueda ser consciente de su último aliento y su pensamiento sea: no hice aquello, no di el beso, no hice el viaje, no tomé la decisión de dedicarme a lo que quería. Hay una cosa que he aprendido: no te arrepientes de las decisiones que tomas llevado por aquello que te impulsa y te motiva a un nivel profundo. Puede que las cosas no salgan como querías, pero no te arrepientes. Nunca dices: ay, no, debería volver al trabajo aquel en el que era infeliz porque esto es horrible. Nadie hace eso. Entonces, simplemente es tener el impulso. Claro, a mí a veces me desespera porque yo únicamente puedo dar agua, pero no puedo dar sed. Y hay una cosa que a mí me ha impulsado en la vida: tener mucha sed. Y yo a la gente puedo dar agua, es conocimiento, son prácticas, pero la sed es algo que está en ti, que debes cultivar tú mismo, porque es lo que te mueve, te moviliza, te impulsa, hace que tomes una acción concreta. Las acciones generan resultados, es sencillo. Cuando haces cosas, pasan cosas. Sigue haciendo cosas porque van a pasar más cosas. Mira, esto, ¿no crees? Yo estoy convencido de que esta conversación saldrán cosas. Y he tenido que venirme de Zaragoza, aquí, estar contigo, bla, bla, bla. Haces cosas, pasan cosas. Es increíble. ¿Qué crees de todo esto que hacemos, ¿no? De podcast, marketing, redes sociales? ¿Qué opinas un poco ahora mismo de la situación a día de hoy, ¿no? Del marketing digital? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves algo importante? ¿Cuál es tu opinión? Sí, bueno, es súper importante. Primero, en tu caso en particular, creo que haces una labor maravillosa y nunca podrás ser del todo consciente hasta qué punto puedes llegar a influenciar a una persona que quizás de otra parte del mundo está viendo tu contenido y a raíz de eso pueda tomar una acción en su vida. Mira, hace muchos años yo estaba en un vacío existencial en mi vida, ¿ok? Y recuerdo que tomé mi móvil y yo seguía a Alex Rovira, me gustaba mucho, me sigue gustando, y escribí un mensaje, ¿no? A Alex Rovira por privado, no sé. Y al cabo de unas horas me contestó, no recuerdo el mensaje, ¿no? Pero fue tan bonito la sensación mía de reconocimiento, ¿no? Yo le contaba un poco mi situación y él me decía algo así como: bueno, Sebastián, sigue avanzando, bla, bla, bla. Yo nunca se lo dije, una vez que lo vea se lo diré, le contaré la historia. No sé si el mensaje lo escribió él o lo escribió alguien más, da igual, dentro de mi cabeza fue él quien me escribió y fue impulso, fue vitalidad, fue eso, unas cuantas palabras dichas en el momento oportuno, ¿sabes? Entonces creo que en primer término es algo maravilloso que hagas este tipo de contenido y que no te canses de hacerlo, porque es lo que te digo, no sabes la repercusión que tiene. Lo otro, bueno, creo que el trabajo evidentemente de marca personal y de expandir estos mensajes es valioso. Yo siempre he pensado que dentro de mi negocio, por así decirlo, es la pata que menos fuerza tiene, la digital, ¿no? Yo hago muchas formaciones presenciales, hago muchas conferencias, formaciones, trabajos individuales de tú a tú. Pero esta presencia digital creo que llega a un público mucho más amplio, creo que es algo importante. Sí. Yo creo que estás en el momento perfecto para darle caña a tu marca personal. Qué bueno. Es muy importante que tengas una marca personal y que se vea lo que haces. En realidad la marca ya la tienes. Sí. Todos tenemos, ahora me pongo yo modo coach. Todos tenemos marca personal. Lo que pasa que, bueno, al final por X o por Y, porque nos falta conocimiento. No tenemos el equipo realmente o el acompañamiento, ¿no? Y que en ese momento es el momento en el que tiene que llegar esa persona o ese equipo que te pueda aportar y apoyar, etcétera. Pero sí que es verdad que es algo que cuando ya tienes la oportunidad, yo soy de las que creo que cuando te llega una oportunidad hay que agarrarla. Sí, claro. Yo y mucha gente que está escuchando. Está escuchando. Entonces sí que me parece eso para ti importante. ¿Alguna vez te han escrito por Instagram alguna cosa así, alguna anécdota que me puedas contar, ya que te dedicas a todo esto? Bueno, me han contado muchísimas cosas.
no sé, no tanto a nivel digital, en las formaciones presencialmente. Sí. Mira, te cuento un caso, por ejemplo, muy duro, trabajamos un trauma, ¿ok? Ese era un ex marín de los Estados Unidos. Él ya estaba retirado, pero me contó una situación. Estaban destinados en Afganistán, creo que me dijo, iban en un convoy de 2 Hammers, ¿okay? En una misión específica, y de repente una emboscada, les empiezan a disparar, 3 de sus compañeros fallecen en ese ataque, ¿okay? Él recibe un impacto en una de sus botas que le atraviesa el pie básicamente y en el abdomen también, y en la adrenalina que tenía, él se sube al Hammer, toma la ametralladora del Hammer y empieza a disparar a discreción, ¿no? Con una M50, que son unas balas enormes que destruyen todo lo que te encuentras. Entonces dispara hasta se queda sin balas y sigue como con la adrenalina de los disparos, ¿no? Viene otro convoy y al finalmente, bueno, pues se acaban los disparos, bla, bla, bla. Lo curan, le dan morfina a él y luego de eso, y aquí viene lo interesante, van a ver quiénes les habían disparado, ¿no? Y dice que descubre que eran niños entre 8 y 11 años los que les habían atacado. Entonces la escena en su mente era tan fuerte porque estaba viendo básicamente los cuerpos desmembrados, ¿no? Que trabajar un tipo de trauma de esto para poder bajar la intensidad y que él pueda llevar una vida normal, ¿no? Una vida cotidiana que esté bien sin que este pensamiento, ese recuerdo venga a su vida, fue un trabajo muy interesante. Wow. Entonces me encuentro con situaciones muy duras, muy dolorosas, muchos casos de abusos, muchos casos de abandono. No todas las historias son tristes, por supuesto, hay historias que son maravillosas en las que tú dices, ¿cómo es posible que alguien no tenga esta capacidad de optimismo en su vida a pesar de haber pasado ciertas situaciones horrorosas? Sí, no. Pero bueno, mi vida es una anécdota constante con los clientes. Y para comenzar, iba a decir para terminar, pero claro, hemos empezado al revés. Y para comenzar, cuéntanos un poco tus planes, 2024-2025, ¿cómo son? ¿Dónde te podemos encontrar, verte? Sí, me gustaría que la gente también supiera esta faceta de escritor, aunque es la que menos desarrollo, pero ahora tengo un proyecto muy hermoso que te encantará. Ahora sale a finales de septiembre, Érase una vez, que es un libro específicamente para niños y niñas. Es el primer libro de crecimiento personal para niños y niñas a través de historias. Son 33 historias. No son historias infantiles, son historias extraídas de diferentes tradiciones del mundo con enseñanzas muy profundas para que los padres puedan leérselas a sus hijos cada noche y hagan ejercicios en conjunto para sacar cuáles son los aprendizajes más importantes, los valores, bla, bla, bla. Ese proyecto me tiene enamorado. Me encanta. Y te va a encantar. Cuando venga el libro te lo enviaré. Te enviaré un ejemplar de esos. Ese es un proyecto. Luego, evidentemente, en la Universidad de Zaragoza comenzamos con el Máster de Soft Skills e Inteligencia Emocional. Estamos muy ilusionados. Las plazas están completas. Vamos a abrir inscripción para el próximo año próximamente, pero tenemos un cuerpo docente que es espectacular. Rafael Vizquerra, Pablo Fernández Berrocal, Javier García Campayo, o sea, auténticos referentes en el campo de las soft skills e inteligencia emocional. Y bueno, co-dirigir esto junto con Ana Rodríguez, que es mi compañera y la directora del máster, ha sido súper bonita la experiencia. Y luego formaciones de PNL, por supuesto, en Madrid, en Cancún, en Nueva York, en Denver, en Miami también estaremos próximamente. Qué bueno. ¿Y para las formaciones cómo pueden contratarte o cómo pueden contactarte? Bueno, la forma más fácil es que por redes sociales puedan Sebastián Darpa, simplemente por Instagram escribir un mensaje. Yo remito todo eso a Carmen, que es mi pareja y la persona que se encarga de toda la logística, y ella rápidamente les contacta y les manda toda la información de las formaciones. Sí. Genial. Pues bueno, ha sido un súper placer que estés aquí con nosotros, que ha sido, vamos, el ejercicio y todo, ha sido una maravilla conocerte en persona. Gracias. Creo que esto, como tú dices, no es una casualidad, sino una causalidad. Así que te deseo lo mejor, los mayores éxitos para ti y para todos. Muchísimas gracias. Para que hagamos muchas cosas. Estefanía, gracias. Y recuerden, la incomodidad del crecimiento es siempre mucho más valiosa que la ilusión de la seguridad. Díselo a ellos. La incomodidad del crecimiento
es siempre mucho más valiosa que la ilusión de la seguridad. Un abrazo. Wow. Me ha encantado. Fuma.